Muy bien, hermanos. Bueno, parte de mi familia no mencioné que son 6 nietitas y un varoncito. Al orar por ellos, me acordé de ellas. No las mencioné por nombre porque no me quiero olvidar de ninguna, son tantas. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, amados. Claro, me han pedido bastantes versículos. Yo he hecho 5 puntos y reduciendo un poco este párrafo de la Biblia que ustedes me han dado, hermanos. Así que bueno, vamos a leerlo. Santiago 5, el versículo 13, me han pedido los hermanos hasta el versículo 20. Vamos a leerlo completo y luego vamos a ir a la exposición de los versículos de esta linda carta de Santiago. Dice así, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, sin mucha introducción, vamos a tener que hacerlo para no usarles tanto tiempo, hermano. Bueno, el Señor Jesús, orando en una ocasión, los discípulos les dijeron a él, enséñanos a orar. Y en una ocasión compartí esto también con Mendoza, este tema de la oración, en otro párrafo de la Biblia. Justamente ahí donde dicen los discípulos, enséñanos a orar. Bueno, resulta de que yo creo que cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, no es tanto qué palabras tenían que decir, sino que a ellos les asombró, creo, la sumisión del Señor a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, cuando Él oraba. Creo que esa actitud de arrodillarse o de inclinarse, a veces de postrarse, como en el huerto de Getsemaní también, es lo que le llamó la atención a los discípulos. Esto es muy importante porque la oración, en primer lugar, no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Toda oración contestada es aquella que pone a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Yo mismo he pedido motivos de oración, y está bien, pero nuestra vida y nuestras oraciones tienen que estar centradas en Dios, y el propósito general para el cual Dios nos ha salvado es para que seamos para la gloria de su nombre. Entonces la oración tiene que ser una oración de entrega y de buscar, de hacer la voluntad de Dios, de entenderla y que sea hecha su voluntad, lo cual es bueno, es agradable y es perfecto. Bien, ahora Santiago nos dice a nosotros, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Yo creo que hay por lo menos 3 motivos o razones por los cuales muchos hermanos están o estamos afligidos, o razones para estar afligidos en este tiempo. En primer lugar, por cómo está el mundo, ¿verdad? El pecado. El Señor Jesús dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Así que ya lo sabemos, es un mundo contrario a la voluntad de Dios, y sabemos que debido al pecado el diablo tiene mucho campo de acción, porque se le da lugar, el mismo hombre le da lugar. Entonces, en primer lugar, el sistema mundo, opuesto a la voluntad de Dios,
El mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. Primera cosa. Otra cosa es la vida también de pruebas que nosotros a veces pasamos, porque este tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? Hemos estado desconectados un poco, ahora sí, estamos conectados estamos aprendiendo esto algunos, que no estábamos tan acostumbrados, pero dejamos de vernos, dejamos de tener contacto. A mí me gusta mucho estar presente con los hermanos, mirarlos, abrazarlos. Bueno, entonces, bueno, hay un motivo porque uno desea ver a las personas, estar con ellos, conversar un poco. Entonces, a veces no hay tanto, no ha habido en estos años, casi ya va para los 2 años de esta pandemia, y esto nos ha cortado un poco esa comunión personal. Pero también creo que hay otro motivo que es el estado de la iglesia un poco en general, mirando no un lugar, sino mirando la iglesia en el mundo. Creo que faltan vidas comprometidas, vidas que busquen a Dios, vidas que estén dispuestas a servir, vidas que estén dispuestas a entregarse, que no estén pensando en sus necesidades, en sus cosas, sino que sea Dios el atractivo, el amor de nuestra vida y el honrarle y el servirle a Él por encima de nuestras necesidades, de aquello que nosotros deseamos y buscamos, ¿no es cierto? Entonces la iglesia está un poco debilitada y eso hace también que haya hermanos más jóvenes en la fe o hermanos más débiles que también pasen por aflicciones. Como también la hermana que mencionaba, lógicamente, enfermedades o el deseo de sus seres queridos que se conviertan, también eso trae cierta aflicción, ¿verdad? Así que hay muchos motivos hay muchos motivos, perdón, que tenemos por lo que estamos pasando aflicciones, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Haga oración. Haga oración. Claro, diríamos agregando lo que dice Pablo, orá sin cesar, no solamente cuando estemos en aflicción, sino también cuando estemos alegres y cantamos alabanza, estemos siempre orando. El Señor dice, mira, velad y orad. Bueno, luego entonces dice, haga oración. ¿Está alguno entre vosotros, dice, perdón, el verso 14, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y leemos hasta el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Bueno, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Hay enfermedades en la vida de los cristianos, pero yo quiero mencionar algo acá que me parece que a veces los cristianos también, porque en este caso hablamos de personas creyentes, somos un poquito extremistas. ¿Sabe que hay personas que creen que tienen que orar por todos los enfermos y todos tienen que sanar? Y sabemos que esto no es así. Por ejemplo, hermanos, si nosotros vamos a ver a Pablo, él dijo que había orado para el Señor que le quitara el aguijón en la carne 3 veces. Y el Señor me dijo, dice Pablo, bástate de mi gracia. A un hermano dice que él lo dejó en Mileto enfermo. ¿Y por qué no oró Pablo por él? ¿No es cierto? Bueno, este es un extremo, que todos se tienen que sanar. Pero el otro extremo es que a veces no oramos con esa fe, creyendo que el Dios de los milagros hoy puede hacer milagros y puede sanar totalmente a una persona, ¿no? Por eso dice, ¿está alguno enfermo? Pero dice algo acá lindo que dice, llame a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite. El aceite es algo simbólico nada más. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento el aceite es figura del Espíritu Santo. Pero no es que tiene ningún poder curativo, en ese caso el aceite. Es algo simbólico nomás. Muchas personas lo practican mucho y mal, ¿no es cierto? Pero algunos también critican a alguien que lo hace y a lo mejor es algo simbólico nada más que se hace. Sabemos que el aceite se usaba para ungir a un
a un sacerdote, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote, y era algo simbólico. Y es símbolo del Espíritu Santo. Pero yo creo acá que el que tiene que tener el aceite, el que tiene que estar bien aceitadito, es el anciano. Porque él es el que lleva el aceite. Es el anciano que tiene que estar. Dicho en otras palabras, tiene que estar bien consustanciado de la presencia del Señor, guiado por el Espíritu Santo, para que, como dice Judas, orando en el Espíritu Santo. También lo dice el apóstol Pablo, y no busco los textos para no usar mucho tiempo, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que estoy hablando, por lo que veo acá, hermanos que conocen la Biblia, así que no necesitan que les diga el texto dónde está porque lo conocen, ¿verdad? Pero es lindo recordar que el aceite símbolo del Espíritu, los ancianos, los que ya tenemos más tiempo en el Señor, tenemos que estar bien aceitaditos para que esa oración sea en el Espíritu, sea una oración de fe, sea una oración que pueda ayudar a la persona. Note que en este caso el enfermo podía tener pecado, por tanto el anciano, se supone una persona con discernimiento espiritual, puede que en algún caso la enfermedad sea a causa de pecado. Entonces dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que miren, la oración de fe salvará al enfermo. No todos se van a sanar porque Dios tiene propósitos a veces para enseñarnos cosas, a veces no entendemos, ¿no es cierto? Pero es cierto que tenemos que tener fe cuando oramos por los enfermos, creyendo que Dios es el Dios de milagros y tiene todo el poder de hacerlo, ¿no? Bien, el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Es la oración de fe. Qué importante la fe, hermano. El Señor Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, desarráigate. De manera que el Señor elogia la fe, ¿no es cierto? El Señor premia la fe. ¿Recuerdan aquella mujer sirofenicia que vino a Jesús? Y el Señor dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Él no había venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a otro pueblo de las naciones gentilicias o las naciones gentiles. Sin embargo, a esa mujer, por su fe, le dijo, por su fe, hágase como pides. Qué importante la fe, ¿no es cierto? Porque honra a Dios, porque confía en Dios, ¿no es cierto? Así que salvará el enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bien, el versículo 16 es muy importante. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué importante esto, hermanos, ¿no? Podemos orar a Dios y no ser oídos. También lo dice Santiago, ¿recuerdan? Cuando dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y una de las cosas por lo que quizás a veces no recibimos puede ser porque a alguien no hemos perdonado. No podemos a nadie decirle, te perdono, pero no te quiero ver más. Mire si Dios nos hubiese perdonado así. Te perdono, pero no los quiero ver más. Hermanos, nosotros tenemos que perdonarnos, los hijos de Dios, y mostrar ese amor perdonador. Recuerden, el Señor dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también perdonará vuestras ofensas. En Lucas dice, y si tenéis algo contra alguno, o si alguno tiene algo contra ustedes o contra vosotros, dice, perdonad cuando estéis orando. El perdón tiene que ser de todo corazón. Por eso este versículo creo que es muy importante, muy, pero muy importante. Tiene que haber perdón en el pueblo de Dios. Tiene que haber un perdón de corazón. En ese perdón tiene que haber un deseo de que esa persona que yo perdono le vaya bien. Es mi hermano. Y yo lo tengo que ayudar. Y eso es muy importante. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Cuando habiendo una ofensa tenemos que confesarla, siendo conscientes. Y orad unos por otros para que seáis sanados.
Mire qué importante. La falta de perdón y de confesión trae enfermedad espiritual, anímica. Para estar bien sanos, hay que tener un corazón perdonador. Y recuerden ustedes, amados hermanos, que no solamente a los que nos aman, sino que dice el Señor, aún por los que los ultrajan y los persiguen, a vuestros enemigos. Porque si aman ustedes, dice el Señor, a los que les aman solamente, ¿no hacen esto los gentiles? Cualquier persona hace esto. Yo puedo amar a mi esposa, a mis hijos, mis hijas, que me miman, yo las quiero mucho, son muy buenas conmigo. Qué fácil, las nietitas tan dulces, qué fácil es amar a esa persona. Pero no es tan fácil amar a un patrón que te queda debiendo, a un hermano que te es indiferente a veces, ¿no es cierto? O a alguien que te ofende. Hay que perdonar para estar sano. La iglesia necesita sanidad interior y para ello cada uno tiene que pensar, ¿a quién no he perdonado yo? Si alguien me ha ofendido y viene y me pide perdón, yo estoy dispuesto a perdonarlo y abrazarlo y decirle, hermano, te perdono o perdonar. Esto es lo que dice el versículo 6. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe quién es la oración eficaz? ¿Quién es el que ora eficazmente? ¿Quién es el justo aquí? El que perdona y el que pide perdón. Porque es en el mismo versículo. Usted quiere ser justo y quiere que sus oraciones sean oídas. Muy bien. Usted tiene que perdonar a cualquier persona que le haya ofendido. Recuerde que el Señor Jesús, cuando sufrió lo peor, sus palabras fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y una de sus pisadas son su vida de perdón y de oración. Los discípulos lo vieron y le dijeron, enséñanos a orar. Yo quisiera orar como Jesús. A veces él oraba postrado. ¿Vio que levantar las manos es como decir, soy un indefenso, me entrego al cielo? Los profetas levantaban las manos. Algunas personas creen que todo eso es para hacerse ver. No, puede que alguien lo haga por ahí, bueno, muy bien. Pero levantar las manos es como decir, Señor, aquí estoy. Sin ti nada soy, nada puedo hacer. Como dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. ¿No? Extender las manos es pedir bendición. ¿No? Dice, extiendo mis manos a ti como la tierra sedienta, dice el salmista. Inclinarse es reverencia, pero postrarse es entregarse absolutamente a Él, para conocerle y que sea lo que Él decida, que su plan se cumpla en mi vida. El mío no sirve. Orar así, enséñanos a orar. El versículo 17-18 es el ejemplo de Elías. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo no sé qué pasiones puede tener usted, pero yo sé las mías. Bueno, Elías era un hombre así, como usted y yo. La Biblia dice que era un hombre común, era un hombre, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y de dónde está el éxito de Elías? Que oró fervientemente. Creo que hay que orar mucho, hay que orar siempre. Dice pues, y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías oraba, y el Señor respondía, porque oró fervientemente. Y ustedes recordarán lo que dice el Señor, hermanos, allí cuando dice, y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Recuerdan? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. No me acuerdo de la otra parte ahora. Bueno, pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla, ahí está la palabra. El que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Y entonces cuando dice todo aquel que pide, todo aquel nos involucra a todos nosotros, hombres con pasiones semejantes a las de Elías. ¿Y por qué Elías pidió y se le concedió? Porque oró fervientemente. El ejemplo de Elías no era un superhombre, era un hombre igual que nosotros.
El éxito estaba en que oró fervientemente. Ya vamos a ir terminando. Yo tengo que controlar el tiempo. Lo último, el versículo 19 y 20. Claro, a veces habría que, esto sería para un estudio de una reunión de 2 horas, ¿no es cierto? Buscando los versículos en la Biblia y compartiéndolos que tienen relación con estos. Es muy rico este párrafo. Tenemos que pastorearnos los unos a los otros. Tenemos que pastorearnos. Claro, algunos a lo mejor no quiere que lo pastoreen, no quiere que lo aconsejen, y bueno, ¿y ahí qué va a hacer? Y si no quiere, no quiere, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos que pastorearnos, tenemos que hablarnos. ¿Qué le pasó al hermano? Bueno, tuvo mal, en fin. Y entonces dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, alguno, acá yo no está hablando de los ancianos como en el caso de la oración del enfermo, acá está hablando de cualquier creyente, cualquier hijo de Dios, que puede darle un consejo a un hermano. Y entonces dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero ¿sabe qué? Se ha extraviado de la verdad. Muchas veces cometemos errores, ¿verdad? Yo los cometo. Yo le digo a mis hermanos aquí, yo he cometido errores toda mi vida. Los estoy cometiendo y los voy a seguir cometiendo. No queriendo, claro, no queriendo. Porque somos limitados y no conocemos todo. Pero acá algo importante es el cuando alguno se extravía o tiene algún concepto equivocado, hablarle con la sana doctrina que restaura. Pero de esta manera, ustedes recuerdan lo que dice Gálatas 6.1, ¿no? Dice Gálatas 6.1 que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahí está el aceite, ¿no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dijo un hermano en una ocasión que muchas veces con la sana doctrina salimos a cortar cabezas. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿no? El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, paciente para con todos, apto para enseñar, para que con mansedumbre corrija al que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Vio el espíritu con que tenemos que ir a corregir, ¿no es cierto? Aun cuando el hermano se ha equivocado y nosotros entendemos que eso no es así, y entonces tenemos base bíblica para corregir eso. Pero eso lo tenemos que hacer con un espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto? Es decir, como dijo alguien, no saliendo con la sana doctrina a cortar cabeza, sino porque el Señor nos ha tenido mucha paciencia. Yo estoy aprendiendo a tenerle paciencia a los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor la ha tenido conmigo toda mi vida. Yo he ignorado muchas cosas, he hecho muchas cosas fuera de lugar. Y el Señor me ha tenido paciencia. Y yo debo tener paciencia con los hermanos. Así que, hermanos amados, y el que lo hace dice, mire, tiene que saber esto, que es importante. Salvará de muerte un alma, nada menos que salvar de muerte. Y cubrirá multitud de pecados, porque ese hermano puede seguir pecando y puede hacer que otros también pequen. Así que, hermanos queridos, y nuestro Dios es santo, así que conviene la santidad a su pueblo. Hermanos amados, ahí dejamos esta breve enseñanza. Si alguna vez tienen 2 horas, lo volvimos a compartir, pero con textos bíblicos que le podemos ir agregando a él. Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Dios les bendiga. Y bueno, a mí me hace muy bien verles a ustedes y bueno, y compartir esto con ustedes un poquito así, diríamos, superficial. Porque no se puede leer todos estos versículos y exponerlos con un poquito más de profundidad, con otros versículos de la Biblia que nos ayudan a entender mejor la profundidad de estos lindos versículos del libro de Santiago. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Oh, qué amor incomparable,
Cristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.